Saludos, la paz de Dios sea con todos ustedes. Comenzamos con esta segunda parte de esta serie. En la anterior grabación estuvimos explicando a lo que se refiere la Biblia cuando habla del corazón, y también vimos la condición en la que se nos dice que está nuestro corazón, que está corrompido por el pecado a unos niveles tan profundos que ni siquiera nosotros podemos ser conscientes de su oscuridad. En esta continuación, siguiendo con el tema del corazón del hombre, empezamos donde lo dejemos en la grabación anterior, diciendo que, como hemos visto entonces, hay una parte de mí que yo conozco de mí y otra parte de mí que no conozco, y todo eso se encuentra dentro de mi corazón. Ahora bien, ¿cuál es esa parte de mí que conoce hasta lo más profundo de mí? Pues según la Biblia es el espíritu del hombre. El espíritu del hombre, contrariamente a lo que se suele pensar, no es esa parte de mí que solamente tiene la función de mantener comunión y comunicación con Dios. Sí la tiene, pero no es lo único. Sabemos que las personas están compuestas por cuerpo, alma y espíritu. Hasta ahí todo de acuerdo. Pero acerca del espíritu de la persona, se suele pensar que es la parte encargada de tener comunión con Dios, y que por eso, hasta que no se produce ese encuentro con Dios, el espíritu de la persona se encuentra en un estado de inactividad. Muchos suelen decir que el espíritu del hombre está dormido, aletargado o muerto, esperando el toque vivificador del Espíritu Santo. Hasta entonces, esa parte del ser humano, el espíritu del hombre, se encuentra inactivo, como si la persona, hasta que no se convirtiera, no tuviera espíritu. Esto es lo que se suele creer, o se suele pensar. Pero la Biblia nos enseña otra cosa, y lo que nos enseña la Biblia es que el espíritu del hombre no está inactivo, tiene actividad, se mueve y conoce hasta lo más profundo de mí, incluso aquellas profundidades a las que ni yo tengo acceso. Dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 2 versículo 11: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Aquí se nos está declarando que el espíritu del hombre, no del hombre regenerado solamente, sino del hombre en general, del que ha nacido de nuevo y del que no. El espíritu del hombre conoce todo de nosotros, aun lo más profundo. Pero de todo lo que mi propio espíritu sabe de mí, hay una parte que yo puedo conocer de mí, que mi espíritu permite que suba a mi mente y que conozca de mí, pero hay otra parte mucho más grande que mi espíritu sabe de mí, pero que yo no sé de mí mismo. Hay una parte consciente y otra inconsciente. La parte consciente, lo que yo conozco de mí, supone algo así, dicen los expertos, como un 25% del total de mi ser. Mientras que la parte inconsciente, lo que está en mí pero que yo desconozco de mí, supone un 75% del total. Es decir, que ni yo me conozco, no me conozco a mí mismo ni la mitad. Hay mucho más en mí de lo que soy capaz de saber de mí mismo. Solo Dios conoce hasta las profundidades más insondables de mi corazón. Y la pregunta es, ¿por qué yo no puedo conocerlo todo de mí? ¿Por qué tengo esa parte inconsciente? Y la respuesta es, porque se encuentra reprimida. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que está reprimida? Reprimir es resistir deseos e impulsos que no sé que los estoy resistiendo. Para que algo se encuentre reprimido, no tengo que tener conocimiento de que se está reprimiendo. Es un acto involuntario e inconsciente. Es un mecanismo de defensa que utilizamos de forma automática para expulsar de nuestra conciencia aquellos pensamientos, sentimientos y deseos que no nos interesa asumir. Reprimimos contenidos de nuestro corazón porque si pudiéramos conocer todo el mal que alberga,
ese conocimiento nos crearía un estado de angustia tan traumático que nos llevaría a una espiral de autodestrucción. En resumen, los contenidos del inconsciente se encuentran reprimidos porque si no, no podríamos vivir con nosotros mismos. Por eso nuestro ser reacciona así, velando ese conocimiento para que no suba a nuestra consciencia para protegernos a nosotros mismos, porque es mucho más de lo que podemos asimilar. Este mecanismo de defensa lo podemos ver reflejado en algunas personas que han pasado por alguna experiencia traumática grave. Este mecanismo de defensa lo podemos ver, por ejemplo, en algunos casos que sucede que cuando se produce esta experiencia traumática, una experiencia traumática que haya tenido, por ejemplo, durante su infancia, la persona borra de su memoria ese recuerdo traumático automática e involuntariamente, como un mecanismo de defensa, reprimiéndolo en su inconsciente, de tal forma que no lo recuerda, no puede recordarlo, no tiene acceso a él, como si nunca hubiera ocurrido. Sin embargo, esa experiencia, aunque la ha borrado de su memoria y no tiene acceso a ella, como está reprimida en su inconsciente, le afecta a todas las áreas de su ser, de tal forma que a veces se manifiesta por medio de depresiones graves, conductas autodestructivas por medio de adicciones a sustancias tóxicas, una angustia muy fuerte e incluso pensamientos suicidas, sin tener la persona conciencia del porqué de estas conductas, ya que ha borrado ese recuerdo de su memoria. Pero le sigue afectando a todos los niveles de su ser sin entender el porqué de su conducta, porque todavía lo tiene, está en el inconsciente. Es entonces cuando, por medio del psicoanálisis, y como hemos visto reflejado en algunas series de televisión o en algunas películas, la persona acude al psicólogo y éste le tumba en una camilla y le empieza a guiar por sus recuerdos, diciéndole que cierre los ojos, que se acuerde del lugar de su juventud, de su infancia y tal, hasta que por fin ese recuerdo que estaba reprimido en su inconsciente sale a la luz dando explicación a sus conductas y se empieza a tratar con la persona para ayudarle a superar esa experiencia traumática y poder vivir con ello. Y es que hasta que no se conoce la raíz del problema no se puede solucionar. Hasta que no se conoce el motivo de nuestras conductas pecaminosas y autodestructivas, no nos dejaremos tratar por Dios para que solucione nuestros problemas. La contaminación que ha provocado el pecado en nuestro corazón ha hecho que pensemos y hagamos cosas que no sabemos ni por qué las estamos haciendo, ni qué las motiva, ni qué nos mueve a hacerlas, porque nuestra mente no puede asimilar los contenidos tan oscuros de nuestro corazón, reprimiendo sus malos deseos e impulsos de tal forma que ni yo mismo puedo conocer el mal que hay en mí, pero a su vez, aunque no lo conozca, me afecta a todos los niveles de mi ser sin comprender por qué. Esta es otra declaración científica que encontramos en la Biblia declarada por el apóstol Pablo mucho tiempo antes de que esta realidad del ser humano fuera desarrollada por la ciencia de la psicología, dando nombre y explicación a una conducta propia del ser humano, que es la división, la dualidad, el conflicto que existe en la interioridad, en el corazón del ser humano. La Biblia habla de una parte de mí que conozco y otra que no conozco, que me lleva a realizar cosas que no entiendo ni por qué las hago. Esto en psicología tiene otro nombre. Viene definido como las 3 dimensiones de la persona: el yo, el superyo y el ello. El yo sería esa parte de mí que yo conozco de mí mismo, lo que yo sé de mí, lo que pienso, siento y experimento a nivel consciente, es decir, lo que sé que pienso, lo que sé que siento y lo que sé que experimento. Eso sería el yo, dicho muy por encima. El superyo es esa parte de mí que está por encima de mí, que me acusa y que me juzga cuando pienso, digo o hago algo que se encuentra fuera de los estándares morales y éticos. Cuando pienso, digo o hago algo
que está mal. Por eso se llama super yo, el super porque está por encima del yo, por encima de mí. Es lo que coloquialmente conocemos como nuestra conciencia. Tiene la función, esta parte, de perfeccionar nuestro comportamiento, suprimiendo todos los impulsos inaceptables del ello. ¿Y qué es el ello? El ello es el estrato más profundo de los tres, y donde se concentra la mayor parte de nuestro ser. Es la parte instintiva que no conozco de mí, que me impulsa a realizar cosas malas de las que ni siquiera yo soy consciente que quiero hacer. En el ello se encuentran los impulsos inconscientes que dirigen nuestro comportamiento. Aquí se encuentran localizadas las motivaciones por las cuales realizamos aquellas cosas que nos hacen daño. El ello es impulsado por el principio del placer, que quiere satisfacer inmediatamente sus deseos de tal forma que si no se satisfacen, la persona entra en un estado de ansiedad. Es decir, cuando el ello le impulsa a hacer algo que él sabe que está mal y no lo hace, la persona entra en un estado de ansiedad porque quiere hacerlo. Y le impulsa a la persona a llevar a cabo aquello que desea sin importarle el mal que le pueda producir. Por eso la mayor parte de los contenidos del ello son malos, son inaceptables. Ahora bien, el yo no es que sea totalmente contrario al ello, porque se esfuerza por satisfacer los deseos del ello, pero de una forma socialmente aceptable. El yo hace una valoración de los costos y beneficios de una acción que el ello quiere realizar. Pero si el yo valora que el perjuicio que le puede provocar satisfacer un determinado deseo del ello es mayor que el beneficio que le trae, si es más malo que bueno, entonces va a buscar la manera, yo voy a buscar la manera de realizarlo de la forma menos perjudicial posible, retrasando esos impulsos hasta poder verlos satisfechos en el lugar y en el momento oportunos, haciéndolo en un momento en el que lo pueda llevar a cabo cuando esté yo solo, escondiéndome, haciéndolo en otro momento más adelante, o buscando un sustituto que sea lo más parecido posible a aquello que deseo realizar. Si los deseos del ello no pueden ser satisfechos, el yo se encargará de buscar una alternativa que coincida con el deseo del ello para llevarlo a cabo. Porque hasta que no se satisfagan esos deseos, la persona entra en un estado de ansiedad. Una ansiedad insoportable. Por eso no podemos aguantar los impulsos que nos llevan a acometer las cosas que no queremos hacer. En esta parte se esconden cosas que no sabría que sería capaz de hacer si se diesen las circunstancias apropiadas. Todos los contenidos del ello se encuentran reprimidos, pero aunque no los puedo conocer, están ahí y me afectan a todos los niveles. Pero no los puedo conocer porque sería mucho más de lo que pudiera soportar. Ahí, en el ello, se esconden los deseos más oscuros y tenebrosos, más profundos, secretos y misteriosos de mi persona, de los que ni siquiera yo soy conocedor, que se mueven dentro de mí aunque yo no sea capaz de verlos y que me afectan en todos los aspectos de mi vida. Y todo esto lo conoce el espíritu del hombre. El espíritu del hombre engloba y conoce las tres dimensiones. Pero la parte que yo no conozco de mí, la parte inconsciente o el ello, siempre juega con ventaja, porque lo sabe todo de mí. El ello lo sabe todo de mí, pero yo no conozco todo lo que mi inconsciente contiene, piensa y mueve. Pero mi inconsciente sí conoce todo lo que yo sé de mí. Por eso es más poderoso que yo, y sus impulsos me afectan y me arrastran a hacer lo malo, lo que me perjudica y lo que me hace daño, porque conoce mis debilidades y mis pensamientos, y si no lo hago, me hace sufrir. Esta es la corrupción de nuestro corazón. Pero en medio de toda esta oscuridad tan grande y tan profunda del corazón que el espíritu del hombre sondea y conoce, existe una luz.
y una luz que además no es pequeña. Es patente y muy notable que Dios ha dejado en el corazón del hombre, y esa luz es la necesidad del hombre por encontrarse con Dios. La incesante búsqueda del hombre por encontrar a Dios, común a toda la historia de la humanidad en cada rincón del mundo, porque está dentro de nosotros, de nuestro corazón, que las personas, dentro del corazón de las personas que han existido a lo largo de la historia, todas han tenido sus inquietudes acerca de algo, de buscar algo más grande que ellos. El espíritu del hombre, al ver el corazón del hombre en tan mal estado, provoca de alguna manera que el hombre busque a Dios. Y dice la Biblia en Eclesiastés 3:11, todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. La historia de la humanidad es la historia de la insatisfacción del hombre buscando a Dios. Hasta aquellos que se consideran ateos tienen a Dios en cuenta en algunos aspectos de su vida, ya sea para bien o para mal, pero no viven como si no existiera. Una evidencia de la necesidad del hombre por encontrar a Dios es el hecho de que en todos los rincones del mundo se tiene la necesidad de adorar algo que sea más grande que ellos mismos. Y así podemos ver cómo cada tribu a lo largo de la historia, en una esquina del mundo y en otra, han tenido en común que han adorado a lo que ellos han considerado su propio Dios. Esto es producto de la inquietud del espíritu del hombre por dar explicación y sentido a su propia vida, por dar descanso a su espíritu. Y esto creo que ha sido Dios quien lo ha puesto en el ser humano para que cuando Dios se manifieste y se revele a las personas, el hombre pueda encontrarlo, reconocer lo que estaba buscando y aceptarlo. ¿Y de qué manera Dios se revela al hombre para mostrarle su condición lamentable? Pues por medio de su palabra, más concretamente por medio de la ley. La Biblia nos dice que la ley de Dios es santa, justa y buena, y una de sus funciones más importantes es la de hacernos ver que nosotros ni somos santos, ni somos justos, ni somos buenos. Esta es una de sus funciones más importantes, la de poner de relieve el pecado que tenemos. Es la ley la que nos lo revela. Es la prueba diagnóstica que el médico divino somete al corazón del hombre y de la que no sale con buenos resultados. El médico divino nos somete a esta prueba y somos hallados faltos. La ley nos permite ver que fallamos. Dice la Biblia en Romanos 7:7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás. El apóstol Pablo nos confiesa mediante este versículo que si no es por la ley, no podría saber que la codicia es pecado, que la codicia es mala. ¿Y qué es la codicia? La palabra codicia en este versículo viene traducida de la palabra epitumias, que en griego significa concupiscencias. Lo que está diciendo es que no conocería su propia concupiscencia si la ley no se lo revelara. Y aquí no solo entra la codicia, sino cualquier pecado que se pueda cometer. Pablo está haciendo referencia a uno de los 10 mandamientos, concretamente al último, al que dice no codiciarás. Pero mencionando ese mandamiento, en realidad estaba mencionando todos los demás, porque ninguno de ellos se quebranta si no es por un principio de codicia. No se adora a Dios con todo nuestro corazón por la codicia de poner nuestros intereses por encima de Él. No se ama a nuestro prójimo como a nosotros mismos por la codicia de amarnos nosotros más que a nuestro prójimo. No se honra al padre y a la madre por la codicia de que aquello con lo que tengo que honrar al padre y a la madre se destina a otras cosas para mi propio beneficio. Se roba por codicia, se mata por codicia, se miente por codicia, se adultera por codicia, se desea lo del otro por codicia. Se dice que el pecado de Satanás fue el orgullo, pero tal y como yo lo entiendo, fue por codicia, porque
teniéndolo todo y siendo la creación más extraordinaria de Dios, en palabras de la Biblia, el sello de la perfección acabado en hermosura, no le bastó con esa condición, sino que codició ser más que eso, queriendo ser igual a Dios. Pablo no está mencionando cualquier pecado al azar, sino el principio que mueve a todos los demás pecados, la codicia y la concupiscencia. En otras palabras, lo que Pablo está queriendo decir en Romanos 7:7 es que si no es por la ley, no conocería lo que es pecado y lo que no, el pecado que él tiene. La ley le hace ver al hombre que es concupiscente, que es carne, y esta concupiscencia es la que hace que se genere el pecado en nosotros y, como dice en el libro de Santiago, dé a luz la muerte. Sin la ley no tendríamos conocimiento de nuestra propia concupiscencia, porque nuestro corazón nos engaña, nos vela ese conocimiento, nos ciega, estamos tan ciegos que necesitamos que algo externo nos revele nuestra lamentable condición, porque nosotros mismos no lo podemos discernir por medio de nuestro propio entendimiento, que está entenebrecido, como hemos dicho en la anterior grabación, ni tampoco haciendo un examen de nuestra propia interioridad, ya que nuestro corazón nos engaña, es engañoso, y nos hace creer que somos buenos cuando en realidad somos rematadamente malos. Pero la ley no solamente tiene la función de mostrarnos nuestro propio pecado, sino que también tiene una función salvífica, que no es lo mismo que salvadora. La ley de Dios nos salva, pero tiene la capacidad de conducirnos a Dios para que podamos ser salvos por Él. Dice la Biblia en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. La palabra ayo, que vemos en este versículo, en griego es literalmente paidagogos, que es aquel que lleva de la mano al niño para conducirle a un lugar. La ley es la que nos indica el camino a la salvación, llevándonos de la mano hacia Dios, y de ahí que tenga una función salvífica. La ley nos muestra que tenemos un corazón lleno de pecado, pero a su vez nos muestra el camino a Dios para ponernos en sus manos y poder sanar nuestro corazón. Y hasta aquí vamos a dejar esta segunda parte. La próxima será la última grabación de esta serie acerca de este tema. Y al ser la última hablaremos acerca de la transformación que puede producir Dios en nuestro corazón y sus resultados. Sin más, espero que esta grabación haya podido ser de provecho y que Dios bendiga vuestros hogares. La paz de Dios sea con ustedes.